esto que todos nosotros vemos, el cielo, la tierra, aún las cosas invisibles son obra de Dios. Así que es un privilegio poder estar hoy, no en este lugar, no es por el lugar, no es por lo acogedor del lugar. Si usted se va en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel: altar de tierra me harás, y allí moraré yo. Porque Dios no necesita un lugar muy lujoso, muy bonito para hacer habitar su presencia. Dios está en el lugar donde hayan personas que lo amen de corazón, que le teman. Y ese lugar puede ser o puede ser en la calle. Pero gracias a Dios nos permite tener este lugar cómodo. Y espero que la comodidad nos permita a nosotros estar atentos a escuchar su palabra. Dice en el libro de Nehemías, Antiguo Testamento, hoy vamos a estudiar el libro de Nehemías, pero en el capítulo 2 simplemente quisiera que viéramos por adelantado el versículo del 1 al 3 del capítulo 9 de Nehemías. Y yo voy a hacer una invitación a manera de reto, no sé cuántos van a estar dispuestos. Dice en el versículo 1: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando, ¿cómo estaban? Guarde eso en el disco duro, así como cuando usted guarda algo importante. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3. Y puestos, ¿cómo? En pie en su lugar, leyeron el libro de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Los judíos dividen el día en 4 partes. De 6 de la mañana a 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. ¿Cierto? ¿Entendieron las matemáticas? Bueno. ¿Cuánto sería la cuarta parte del día? Matemáticos. ¿Cuántas horas? La cuarta parte del día. ¿Cuántas horas? Es una pregunta. No es para que se la lleven para la casa, es para que la respondamos aquí. ¿Cuántas horas? 3 horas. De pie leyendo el libro de Dios. Usted va a estar aproximadamente 1 hora sentado. Yo espero que podamos estar atentos. Escucha, ellos estuvieron 3 horas de pie, leyendo el libro de la ley. Usted y yo vamos a estar ahora 1 hora y sentados. ¿Usted va a ser capaz de estar atento? ¿Me da el permiso? Esto ya lo hice con la congregación hace 8 días. ¿Me da el permiso de mencionar su nombre si se está quedando dormido? ¿Sí? Bueno. Para ayudarle, ¿no? Es para ayudarle. No es para ridiculizarle, no es para ayudarle, para que podamos estar atentos. Ahora sí vamos, hermanos, al capítulo 2 del libro de Nehemías. Hoy será el segundo tema, nos quedan 2 más. Recuerde que será solamente por este mes. Y volveremos a nuestros estudios habituales, sistemáticos, expositivos del libro de los Hechos y la carta de Primera de Timoteo. Pero este mes vamos a aprovechar estos temas. Vamos a meditar en el versículo 17 y 18, será el eje de todo lo que hoy vamos a meditar, pero vamos a ver todo el capítulo. No sé cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a ver. ¿A usted le gustan las historias? ¿Sí? ¿A quién le gustan las historias? Levante la mano. Hay un hermano que dice que a los que les gustan las historias son chismosos. Yo no creo que usted sea así, ¿no? O yo no creo que usted sea chismoso, sino que le gustan las historias. Pero el hermano dice eso, ¿no? Dice, a los que les gustan las historias son chismositos. No, yo no creo que sea así. Bueno, hoy vamos a ver una historia, y es la historia del pueblo de Dios. La historia de Israel, y cómo ellos estaban trabajando para edificar los muros y las puertas que estaban caídas y quemadas en Jerusalén después de la primera deportación de Babilonia y luego de los persas. Así que hoy vamos a meditar en eso. Versículos 17 y 18, y luego vamos a estar repasando todo el capítulo leyendo versículos. Les dije, pues, está hablando Nehemías, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid,
y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hoy vamos a estar meditando en lo que el pueblo dijo: levantémonos y edifiquemos. Hoy vamos a estar meditando en eso. Así que vamos a pedirle a Dios su guía y dirección. Glorioso y eterno Padre, una vez más, Señor, nos acercamos a ti con temor, temblor y reverencia, porque estamos ante tu palabra. Esa palabra que se hizo vida y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Esa palabra que nutre y alimenta nuestro ser interior, esa palabra que nos exhorta y nos confronta con nuestro pecado, esa palabra que es espíritu y que es vida, esa palabra que puede llevar al hombre al arrepentimiento y a la fe mediante la obra del Espíritu, y esa misma palabra que un día nos juzgará en el día postrero. Por eso necesitamos, Señor, pedimos que seas tú dándonos discernimiento, entendimiento, atención, reverencia, para que no escuchemos tu palabra, Señor, y nuestros corazones se endurezcan por el engaño del pecado al no prestarle atención, sino que seamos dóciles y sensibles, de tal manera, Padre, que tu palabra produzca en nosotros fruto de arrepentimiento para salvación o fruto de arrepentimiento para restauración. Aquí hay hijos tuyos y hay criaturas tuyas, Señor. Tu palabra tiene el poder de dar vida a aquellos que no son hijos tuyos, de resucitarlo de los muertos. Y tu palabra tiene el poder de avivar el fuego que hay en cada uno de tus hijos cuando nosotros hemos estado viviendo desordenadamente. Así que rogamos hagas tu obra y que tu Espíritu Santo, que mora en tus hijos y que habla por medio de tu palabra, nos convenza de justicia, de juicio y de pecado, porque solamente ella lo puede hacer. Por medio de Jesús, en su nombre oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuevamente vamos a ver lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. A manera de repaso, sabemos nosotros que fue deportado en el año 586 antes de la venida del Señor Jesús por el rey Nabucodonosor, lo cual se había profetizado en el libro de Daniel. Ya estaba profetizado lo que iba a pasar con el pueblo. Después de esa deportación, ellos están en Caldea durante aproximadamente unos 50 años. Después de estos 50 años, Dios mueve el corazón de Ciro, rey de Persia, para que le permita al pueblo de Israel volver a Jerusalén y restaurarla. Así que el pueblo decide volver, y lo vimos en la miniserie del libro de Ageo, decide volver y comienzan a restaurar. Y comienzan a levantar las edificaciones, pero solamente dejan el templo construido, parte de donde se hacían los sacrificios. Y ellos se conformaron con eso, así que lo demás quedó como había quedado. No habían hecho nada más. Entonces luego volvemos ya al libro de Nehemías, donde Nehemías ahora, movido por Dios también, porque Dios puso un celo en el corazón de él de restaurar la ciudad de sus padres, entonces Dios mueve el corazón de Nehemías, mueve el corazón de Artajerjes, rey de Persia, para que éste le conceda ir y hacer la obra de restauración de las murallas. Entonces nos encontramos aquí, capítulo 2. Dice, versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Aquí nos encontramos nosotros con la primera característica de Nehemías, y es que había tristeza en su corazón. El mes de Nisán, nosotros vamos a verlo más adelante, no ha pasado un mes ni 2 meses, han pasado aproximadamente 4 meses, desde que él comenzó a recibir de parte de Dios
ese vivo deseo de volver a restaurar, porque dice en el versículo 1 del capítulo 1 que era en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu era aproximadamente noviembre y diciembre, el mes de Nisan es aproximadamente el mes de marzo y el mes de abril. Ahí vemos primeramente lo que había en el corazón de Nehemías. Dice que Nehemías sintió tristeza. Él no había estado triste antes. Bueno, ¿cómo poder estar triste, no? Bueno, hay tantas cosas que nos entristecen, pero ¿cómo se siente usted cuando tiene todas sus necesidades físicas y económicas resueltas y aparte tiene al alcance a alguien que cuando usted necesita algo solamente es decirle y la persona se lo suple? ¿Cómo nos sentimos, sinceramente? ¿Afligidos? ¿Preocupados? ¿O contentos? ¿Sí o no? Así estaba Nehemías, él era el copero del rey. Y no había estado triste antes. Pero ocurrió algo en la vida de Nehemías. Él escucha la historia, o más bien la información de cómo estaba la ciudad de sus padres, que era Jerusalén. Y eso le trajo tristeza a su corazón. A él le interesaba el pueblo de Dios. Él podía tener todas sus necesidades físicas suplidas. Pero había algo que le atormentaba en su corazón, la condición espiritual de su pueblo. Y yo le pregunto, hermano y hermana, ¿usted se siente igual? Cuando usted ve la condición espiritual de un hermano, cuando vemos la condición espiritual de nuestros hogares, o cuando vemos la condición espiritual de la iglesia, ¿nos sentimos igual? O después de que tengamos suplida nuestras necesidades, no importa, todo es felicidad. Y en diciembre más, ¿no? Dicen que es el mes de la alegría. Bueno, yo no sé cuántos, el chip en diciembre les cambia y en enero como que están sin Pharmaton. ¿Ha visto la propaganda? Con Pharmaton en diciembre y sin Pharmaton en enero. No, hermanos, el cristiano no vive por épocas, por tradiciones, por estaciones del año, como pasa en otros países, donde la estación de la primavera y el verano es felicidad, la estación del invierno es un poco triste. No, el cristiano vive por principios y convicciones. Y Nehemías en esas convicciones sentía tristeza al ver la condición del pueblo de Israel. Ahora, dice en el versículo 4 en adelante que el rey, al ver la tristeza de Nehemías, le dice, bueno, ¿qué pides? Y aquí nos encontramos nosotros con la oración de Nehemías. Versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Usted se imagina que se le acercara un presidente y vamos a hablar de un jeque árabe de esos de Abu Dhabi, de Qatar, y le diga, bueno, ¿qué cosa pides? A ver, ¿qué quieres para que te pongas feliz? ¿Qué le pediría a usted? Sinceramente, ojo que los mentirosos caen muertos en la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 5. Y uno va a decir, no, yo le pediría más amor. No, seamos honestos. En Hechos 5 dice que una mentira y cayeron muertos. Bueno, ahí tenemos camilla para ir sacando ya uno. ¿Qué pediríamos nosotros ante el rey Artajerjes que nos diga, ¿qué cosa pides? Note lo que pasó con Nehemías. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Noten la oración de Nehemías. ¿Cuántas horas fueron? ¿Cuántos minutos? Escuche, el rey le está diciendo, ¿qué cosa pides? Y ahí no dice el relato que Nehemías le dijo, déjeme, voy a orar, mañana le digo. Dice, oré y dije al rey. Noten lo que nosotros nos encontramos aquí, no fue una oración extensa. Porque nosotros entendemos que no por hacer largas oraciones seremos oídos. No estoy diciendo que no podemos orar largamente. Pero no estoy diciendo que vamos a torcer el brazo de Dios porque tenemos oraciones extensas. Tampoco fue una oración rebuscada, con palabras. Voy a ver qué palabra digo para ver si muevo el corazón de Dios. Fue una oración privada. A veces nosotros tenemos la costumbre de hacer oraciones con palabras rebuscadas cuando es en público. Nosotros no estamos hablando con las personas. Sí debemos orar para que las personas entiendan y digan amén al final. Porque si usted dijo amén, sin saber lo que la persona está diciendo, puede que usted haya dicho amén a una herejía, a una blasfemia.
Sí se debe orar con entendimiento y la persona debe saber qué estamos diciendo, pero no fue una oración con palabras rebuscadas. Fue una oración corta, pero fue una oración con fe. Oré al Dios de los cielos y dije al rey. ¿Sabe quién tuvo otra oración cortísima en las Escrituras? El apóstol Pedro. Dice que se estaba ahogando cuando Jesús le dijo, camina. Y comenzó a caminar sobre las aguas. Y comenzó a hundirse. Y ahí dijo una oración cortísima. Señor, sálvame. Y el Señor le ayudó. Oraciones cortas, pero oraciones con fe. No me digas si no es verdad que cuando tenemos más dificultades oramos con más fe. ¿Sí o no? Es ahí cuando se mueve en nosotros la fe. Porque estamos convencidos que el único que nos puede ayudar es Dios. Bueno, esta fue una oración de fe. ¿Cuál fue la respuesta? No del rey, sino de Dios. Versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Tengo muchas cosas que decir, pero si me detengo en cada una de ellas no voy a poder. Lo vamos a ver después. Y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto dura tu viaje y cuándo volverás? Le está preguntando el rey. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano, ¿de quién? Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Noten aquí, hermanos, varios aspectos. Primero, ¿cuándo es que Nehemías le dice al rey lo que él había venido meditando en su corazón porque Dios lo había puesto? En el mes de Nisán, 4 meses. Él no fue una persona imprudente. A veces pensamos que las personas que se toman un tiempo para pensar las cosas, para colocarlas en manos de Dios, son personas negligentes. A veces pensamos así. Y no es así. Jesús no fue negligente, él empezó el ministerio a los 30 años. Desde los 12 ya conversaba con los maestros. A los 13 hubiera podido hacer milagros, a los 14, a los 15, a los 16, a los 17, a los 18, a los 19, a los 20, a los 28, a los 29, pero esperó en el tiempo de Dios. Nehemías esperó en el tiempo de Dios. 4 meses colocando esto en presencia de Dios. Y Dios respondió. Dios movió el corazón de un hombre inconverso para que ese hombre le permitiera a él volver a Jerusalén, a continuar con la restauración que ya se había iniciado en Ageo, pero que la habían dejado a medias. 4 meses, hermanos. No estoy diciendo que tengamos que tener ese tiempo. Lo que la palabra nos enseña como principio es que debemos ser prudentes y no actuar con ligereza y no actuar por impulsos, porque a veces actuamos así. Y a veces decimos, no, es que eso es fe. A veces es imprudencia, no es fe. ¿Acaso no nos enseña la palabra? ¿Quién queriendo edificar una torre primero no se sienta y calcula los gastos? A veces no los calculamos. No, el Señor me tiene que bendecir. ¿Y quién dijo que Dios era el mesero nuestro? Que después de que echamos a rodar los planes, entonces ahora Dios tiene que sí o sí sacarlos adelante. No es así, hermanos. Estamos hablando de Dios. Y Nehemías lo presenta como Dios grande, fuerte y temible. Ese es Dios, hermanos. No es un conejito blanco. No es una ovejita que la acariciamos. Es Dios. Y Nehemías, entendiendo eso, esperó el tiempo apropiado, el tiempo de Dios, y Dios le respondió. Porque dice Nehemías en el versículo 8,
Dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para que enmaderare las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. ¿Por qué se lo concedió el rey? ¿Qué dice ahí? Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él no dice, y yo le di gracias al rey. No, no vemos que le dé gracias al rey. No estoy diciendo que Nehemías haya sido un grosero, desatento. Yo me imagino que le habrá dado gracias. Bueno, rey, vive para siempre, rey, gracias. Pero no lo dice la Escritura. Aquí lo que la Escritura quiere mostrar es, ¿quién era el que estaba detrás de todo esto? Era Dios. Hermanos, si tú y yo tenemos un trabajo, podemos ofrendar, no somos nosotros, no es porque hemos estudiado, ha sido Dios. Si tú tienes bienes y con esos bienes puedes aportar a la obra, no ha sido tú, porque ninguno de nosotros trajo nada a este mundo, ¿o sí? ¿Usted ha escuchado el dicho, los hijos traen, ¿qué cosa? Termínelo. Ah, no lo sabemos, ¿no? El pan bajo el brazo. Yo les he dicho que Dios me permitió ver el nacimiento de mi último hijo. Yo no vi pan. Salió como una bolita. Cuando ya lo estiraron, no cayó el pan. No salió pan. Porque ahí se cumple la Escritura. Nada hemos traído y nada podremos llevarnos. Dios puso a ese rey. Dios puso el bosque. Dios fue el que creó esta tierra. Hizo crecer los árboles para que de ahí saliera madera. Ese es Dios, hermanos. A veces pensamos que somos nosotros. No, es que yo me he fajado, hermano, yo he estudiado. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, pero ha sido Dios. Por eso nadie puede enaltecerse delante de Dios porque haga algo en su obra. Dones y talentos, todos vienen de la mano de Dios. Bienes económicos, todos vienen de la mano de Dios. Por eso es que Nehemías dice, y la mano benéfica de mi Dios me concedió esto. Fue la mano de Dios, hermanos. Estamos donde estamos porque la mano de Dios ha movido los hilos de la historia para que tú y yo estemos hoy aquí. Tú no estás hoy aquí porque yo no me meto con nadie, yo me mantengo alejado del peligro y hay que hacerlo. Yo hago ejercicio, hermano, por eso yo tengo buena salud y hay que hacerlo. Yo como bien, yo como verduras, pollito a la plancha, ya dio hambre, ¿no? Pollito a la plancha, por eso estoy vivo. Estamos hoy aquí por la benéfica mano de nuestro Dios. Tú estás hoy aquí, amigo que nos visitas, porque Dios ha tenido misericordia contigo. Él te hubiera llamado hace mucho rato. Ni siquiera hubieras nacido en este mundo, pero la benéfica mano de mi Dios te ha permitido que hoy estés aquí escuchando su palabra. Ahora, después de que Nehemías relata cómo la mano de Dios le había ayudado para que le dieran no solamente lo que él pidió, sino aún más, porque dice que el rey envió gente de a caballo, le mandó un ejército. Él le pidió madera, él le pidió cartas para que los gobernadores le franquearan el paso, es decir, para que no permitieran que los atacaran, porque él no iba a ir solo, él iba a ir con una comitiva de muchas personas. Algunos dicen que aproximadamente 50,000 judíos fueron con Nehemías. Necesitaban quien los cuidara. Y el rey, aparte de eso, le añade gente de a caballo para que los cuide. Por eso es que la palabra dice que si alguno de vosotros tiene falta de, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente. Nehemías pidió a Dios y Dios le dio mucho más de lo que él había pedido. Él llega entonces a Jerusalén, versículo 11, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde yo pasase, para donde pasase la cabalgadura en que yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví.
Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces había declarado yo a los judíos y sacerdotes, y a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Hasta ahí, hermanos, nosotros vamos a encontrar que Nehemías observa los daños. ¿Están escuchando bien atrás? Bueno, que Nehemías observa los daños. Nehemías va a la ciudad, se da cuenta cómo está todo, y él hace algo. Él planea la restauración de lo que había pasado en Jerusalén. Planeó la restauración. Lo que decíamos ahora, hermanos, Nehemías no fue un hombre que, bueno, llegué, listo, vamos a empezar ya. A ver, ¿quiénes están listos para trabajar? No. Él llega, hace un examen de cómo está la ciudad, hace un análisis, se da unas vueltas, no se quedó con el reporte simplemente. Él no es como a veces nosotros nos dicen algo y nos quedamos con eso. Y ya con eso tomamos cartas en el asunto. No, Nehemías quiso escuchar y quiso ver, quiso enterarse. Por eso cuando usted escucha sobre la situación que hay en una pareja, no se apresure a dar juicio. ¿Usted le ha pasado? Llega alguien, ¿no? Y dice proverbio, justo parece el primero que boga por su causa. Entonces llega el primero y le dice, no, mire, es que tenemos problemas porque mi esposo. O tenemos problemas porque mi esposa. Entonces usted recibe toda esa carga de información y con toda esa carga de información entonces después dice, esto es lo que pasa. Consejo de parte de Dios, hay que escucharlos a los dos. Hay que escucharlos a los dos. Para nosotros saber realmente qué es lo que está sucediendo y poder dar un buen consejo. Por eso es que aquí nosotros nos encontramos a Nehemías, que él escuchó la información cuando estaba en Susa, la capital del reino persa. Pero él decide trasladarse hasta Jerusalén y darse cuenta si la información era cierta. Y se enteró que la información era cierta. Y planeó la restauración de lo que iba a hacer. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que después de nosotros examinar las condiciones en las que se encuentra una situación, luego debemos nosotros planear lo que se va a hacer. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Cuántos de nosotros examinamos cómo está nuestra vida espiritual? ¿Nos hacemos autoexámenes? ¿Cuántas mujeres, con el perdón de las mujeres, porque lo que hay que hacerle al hombre no creo que venga al lugar hoy, pero ¿cuántas mujeres se hacen el examen para ver si tienen cáncer de mama? Levanten la mano, sin el ánimo de ofenderlas, ¿no? Bueno, ¿por qué se lo hacen? ¿Por qué se lo hacen, hermana? Por prevención, ¿cierto? ¿Cuánto nos hacemos un examen espiritual? ¿Cuánto nos estamos examinando? Y bueno, ¿yo cómo estoy? ¿Cuánto le preguntamos a la persona más cercana a nosotros, la esposa, los hijos, cómo me has visto espiritualmente? ¿Lo hacemos? ¿O vamos? Sigamos, así vamos bien, no importa. ¿Cuánto nos detenemos a observar cómo está nuestra familia? Bueno, ¿cómo estamos como familia espiritualmente? ¿Cómo están las puertas de nuestra casa? ¿Ha comenzado a entrar el pecado? ¿Han comenzado a entrar cosas que antes teníamos afuera? ¿Ya les hemos abierto la puerta? Y cuando alguien nos las hace ver, sacamos la frase magistral con la que tapamos bocas, me perdonan la expresión. ¿Hay pecado? ¿Has escuchado esa frase cuando usted amonesta a un hermano por algo que no está dando buen testimonio? Hermano, mire lo que usted sabe. ¿Es pecado? Y es así, ¿no? Sacan pecho y todo. Mi colta, saque pecho. ¿Es pecado? Entonces, eso nos muestra a nosotros que nuestro nivel espiritual está bajando. Porque lo menos que nosotros debiéramos hacer en esos momentos es, gracias hermano, voy a meditarlo. No lo había visto, hermano, gracias. Pero cuando nosotros tenemos esas reacciones con las que contrarrestamos la amonestación, eso nos está diciendo que espiritualmente están las puertas quemadas y los muros caídos. ¿Examinamos nosotros nuestros hogares? ¿Examinamos nosotros la relación de parejas? Dios permita que lo hagamos. Versículos 17 y 18.
Viene la exhortación de Nehemías. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Noten que Nehemías no les da una información nueva. Noten que Nehemías no dice, mire, yo les voy a decir algo que ustedes no se han dado cuenta. No, ustedes saben. Hermano, nosotros sabemos cómo estamos. Nosotros sabemos cómo estamos. Pero pareciera que necesitamos que llegue alguien a hacernos ver lo que nosotros hemos visto, pero que hemos estado mirando para otro lado. Vosotros sabéis. Hermano, tú sabes cómo estás hoy espiritualmente, tú lo sabes. Tú me puedes decir hoy a mí, no, yo estoy bien. No, hermano, yo estoy bien. Bien con el Señor, firme, hermano. ¿Te has escuchado esa forma de decirlo a veces? Bendecido para bendecir. No, hermano, he crecido más este año. ¿Lejos de la iglesia? ¿Has crecido? ¿Lejos de la iglesia? ¿Para qué dejó la iglesia a Dios? Para que nos edifiquemos juntos. ¿Te estás edificando solito? ¿Eres un ladrillo? ¿Usted alguna vez, yo no sé si se le ha ocurrido, me perdonan si parezca esto un poco, como que es tonto, me perdonan la frase tonto. ¿Usted alguna vez ha pasado por un lugar y ve un ladrillo en un lote y dice, ¡ay, qué bonita edificación! ¡Ah, qué maravilla, Dios mío! ¿Quién habrá sido el arquitecto de eso? ¿Usted lo ha visto? Si usted pasara con un familiar y le dice, ¡qué bonita edificación! ¿Usted qué pensaría? ¿Cómo está su familiar? Yo empezaría, bueno, ¿qué manicomio hay por aquí cerca? Porque somos piedras que necesitamos estar con otras piedras para podernos edificar. Lejos de la iglesia no te edificas. Tú puedes decir lo que quieras, puedes salir de aquí disgustado, afectado, cuestionando lo que yo te digo, pero la palabra lo dice. Necesitamos ser edificados juntos. Eso necesitamos. Léete la carta de Efesios. Léete Romanos, capítulo 14. Capítulo 12. Léete 1 Corintios 14. Si es que no me crees. Pero necesitamos estar juntos para poder ser edificados, hermanos. No hay otra manera, no hay otra forma en la que podemos ser edificados. Y Nehemías le dice al pueblo, ustedes saben cómo estamos. ¿Y saben por qué estamos así? Porque cada uno está ocupado en sus propios asuntos. A tal punto que el congregarnos ya no es prioridad. Ya no es prioridad congregarnos con el pueblo de Dios. Ya no es prioridad estudiar la palabra de Dios. Ya no es prioridad, ya es opción. Es tan opción que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y a veces hay hermanos que dicen, hermanos, si puedo voy. ¿Ves qué tan opcional se ha convertido? Hermano, si me queda tiempo voy. ¿Te das cuenta lo opcional que se ha convertido estar con el pueblo de Dios? Nehemías le dice al pueblo, ustedes saben cómo nos encontramos. Ellos sabían la condición. Y hoy sucede lo mismo con la iglesia. Hoy sucede lo mismo con los hogares. Alguien preguntaba en una ocasión, ¿cuál es el peligro más grande que está, al que está expuesto la iglesia de hoy en día? Y si yo le hiciera la pregunta a usted, yo sé que usted tendría diferentes respuestas, ¿no? Pero este hermano decía, la apatía de sus miembros. Eso es un peligro. La apatía de sus miembros. Porque Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Los problemas más grandes no vendrán de afuera, vendrán de adentro. Porque una casa dividida contra sí mismo, ¿sí o no, hermana Neriel? No puede mantenerse en pie. No puede. Una casa dividida contra sí mismo no puede mantenerse en pie. ¿Caerá? ¿Caerá? Por eso la apatía de los miembros. ¡Qué bueno que hoy estemos muchos! Dios permita que así continuemos. No para ver este lugar lleno, porque este lugar se llena con la presencia de Dios. Todos estaríamos afuera y este lugar estaría lleno, con la sola presencia de Dios. Es porque tú y yo lo necesitamos.
Es porque tú y yo necesitamos la edificación. Escuchar a Dios, adorar a Dios, cantar a Dios, participar de la cena, contribuir con nuestras ofrendas, tener comunión unos con otros. Pero triste y lastimosamente hay apatía, comenzando desde los hogares. Todos los demás ven el problema, menos los miembros de ese hogar. Pues en ocasiones es la esposa que le está diciendo, mira, esto pasa, no, eso no pasa nada. En ocasiones es el esposo que le dice a la esposa, mira, ¿cómo está la situación? No, eso no pasa nada. Apatía. No nos involucramos en las cosas que suceden en el hogar. El pueblo se había conformado a adorar a Dios ritualmente. Escuche, se habían conformado en adorar a Dios ritualmente porque habían levantado el templo, los pilares del templo y estaban ofreciendo sacrificios. Y con eso se habían conformado. Después de que estemos llevando sacrificios y orando, leemos la Torá, el Pentateuco, ahí cantamos unos salmos, todo está bien. ¿No le ha pasado a usted lo mismo? Que tenemos situaciones que debemos tomar cartas en el asunto en nuestra vida espiritual, en nuestros hogares, pero nos conformamos con venir el domingo a cantar himnos. Como decía un hermano en una ocasión, a veces a cantar mentiras. ¿Cuántos hemos entonado el himno número 40 del himnario? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Pregunta, ¿es así? ¿Es así? ¿Toda nuestra vida está consagrada al Señor? Pero nos conformamos. Yo fui el domingo, hermano. Hermano, yo no falto ningún domingo. ¿El diablo estaba con Dios? ¿Los demonios eran los primeros en reconocer a Jesús? ¿Qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo del Dios bendito? Pero el diablo se volvió diablo y los demonios siguieron siendo demonios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo están los muros morales de nuestra vida en el Señor? En el versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Aquí encontramos nosotros que el pueblo se esforzó para hacer el trabajo. El pueblo. Nuestro hermano Mauricio decía algo en la meditación de la cena. ¿Para quién es la cena? ¿Para quién es? Como que vinieron como 4 nomás. Yo estoy lleno, pero como que vinieron 4. ¿Son maniquís o están vivos? ¿Para quién es la cena? Para el pueblo de Dios. ¿Quiénes fueron los que iniciaron la restauración? El pueblo de Dios. Una pregunta, hermano, ¿tú cenaste? Entonces, ¿tú eres parte del pueblo de Dios o no? ¿Te estás esforzando? Vuelvo a preguntar, ¿tú cenaste? ¿Tú eres pueblo de Dios? ¿Te estás esforzando? ¿Seguro? ¿Seguro? Cada uno de nosotros lo sabe. El pueblo dijo, levantémonos y edifiquemos. Ellos se esforzaron, hermanos. ¿Qué es el esfuerzo? ¿Qué es el esfuerzo? Una definición sencilla. El esfuerzo es hacer un poco más de lo que otros harían. Eso es esfuerzo. ¿No le ha pasado que a veces se requiere hacer algo, cambios en el hogar, y dice, cuando usted cambie, yo lo hago? Si usted no cambia, yo tampoco. Esfuerzo es hacer lo que él no está dispuesto a hacer. En la iglesia, hermanos, se requiere hacer esto. ¿Quiénes van? Fulanito, no va nadie, yo tampoco. Esfuerzo es hacer más de lo que otros harían. Eso es esfuerzo. Porque si hacemos lo que todo el mundo hace, no es esfuerzo, es conformismo. Esforzarnos es hacer algo que otros no están dispuestos a hacer.
Esforzarnos es sacar fuerzas de debilidad. Esforzarnos es sacrificar energías, descanso. Eso es esfuerzo. En el hogar, hermanos, se requiere esfuerzo para solucionar un conflicto de pareja. A veces no los queremos solucionar porque no estamos dispuestos a esforzarnos. Porque la solución de un problema de pareja, con el perdón de muchos que tienen esta ideología o filosofía, dicen, los problemas de pareja se resuelven en la oficina. ¿Sabe cuál es la oficina? ¿Cuál es? Dicen que es la alcoba, la cama. Yo le hago una pregunta. ¿Todos los problemas se resuelven así? Para resolver problemas se necesita esfuerzo. Sentarse con la pareja y estar dispuesto a hacer cambios, aunque la pareja no los quiera hacer. A veces nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal, pero inmediatamente buscamos qué está haciendo mal el otro para tener una justificación y seguir haciéndolo mal. Cuando en realidad, si nosotros amamos a la esposa, amamos a los hijos, amamos la familia y amamos la iglesia, vamos a hacer los cambios que sean necesarios, aunque la pareja no los haga. Algunos piensan que eso es ser una persona, y me perdonan la expresión, tonta. Es tan bobo. Por eso es que siempre se aprovechan de usted. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Usted se la ha dado como consejo a alguien? Nunca se la vaya a dar. Por eso es que se aprovechan de usted. Porque usted siempre cede. Es que nosotros no cedemos ante el hombre. Porque nosotros hacemos lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que yo debo obedecerlo a Él, aunque otro no lo obedezca. Eso enseña a Dios. Se requiere también, hermanos, de esfuerzo para educar a los hijos en el temor de Dios. Hay muchos que piensan que el esfuerzo que tienen que hacer es comprarle instrumentos electrónicos. Su tablet, su play, su celular, ropa, un buen maletín, que tenga todos sus útiles. Y todo eso no es pecado. El problema es cuántos de nosotros nos esforzamos por sacar tiempo para educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos en estarles corrigiendo a veces diario los mismos errores que cometen una y otra vez? Pero nosotros queremos que hoy se lo digamos y mañana camine. Voltea las cosas. ¿Qué tal que Dios actuara con nosotros igual? Que Dios te enseñe hoy, no dejando de congregarte. Y que ya después no tendríamos que decirte, hermano, recuerda, no dejes de congregarte. Pero a veces queremos con los hijos actuar así. Ayer le dije, ¿cuántos le han dicho a los hijos así? Le acabé de decir. Y a veces sale esta otra frase, a mí se me ha salido. Y después he tenido que reconocerlo y ellos lo saben, están aquí de testigos de volver a hablar con ellos y pedirles perdón. Estoy cansado de decirle lo mismo. ¿Usted lo ha dicho? Y después he tenido que decirle, perdóname, no me puedo cansar. No me puedo cansar. No puedo cansarme. Y si me he cansado, tengo que pedirle a Dios que me dé fuerzas. No esperar a que mi hijo cambie para que ya no me canse. Se requiere esfuerzo para educar a los hijos, para instruirlos. Hermano, es que yo trabajo, yo salgo, mire, yo entro a las 7, salgo a las 5 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde y llego a las 7, llego a comer y ya estoy cansado. Dijo un hermano, ¿hubieras pensado en eso antes de tener hijos? ¿Lo hubieras pensado antes, no después? Se requiere esfuerzo para educarlos. Sacrificar tiempo, sacrificar planes, proyectos personales por educar a nuestros hijos. Enseñarles una y otra vez, orar con ellos, cantar con ellos, leer con ellos la palabra, explicársela. Ay, hermano, pero yo no sé. Aprende. Aprende. Instrúyete para que no tengas esa excusa.
Se requiere de esfuerzo, hermanos, para servir a Dios. ¿Amén? Se requiere esfuerzo. Porque servir a Dios no es lo mismo que trabajar en una empresa. En la empresa, y yo lo he dicho, qué bueno la vida de trabajador. Yo iba a la empresa, cuando trabajaba, entraba a las 8, me iba a las 6 y la empresa quedó cerrada. Cuando uno es empresario, uno duerme con la empresa, se levanta con la empresa, almuerza con la empresa, desayuna con la empresa, sale con la esposa y está con la empresa. Uno no descansa. Cuando estamos en Cristo, la obra de Cristo es nuestra vida. Y tú estás con tu familia y estás pensando en la obra de Cristo. Y tú estás almorzando y estás pensando en la obra de Cristo. Y otros están de vacaciones y tú estás haciendo la obra de Cristo. Y otros están durmiendo y tú estás haciendo la obra de Cristo. Y otros se excusan y dicen, hermano, no puedo ir porque me salió una comida con un familiar. Y tú estás en la obra de Cristo. Se requiere esfuerzo para hacer la obra de Cristo. Se requiere esfuerzo para mantenerse en pie, para mantenerse firme, mientras otros menosprecian servir a Cristo. Porque tú menosprecias servir a Cristo cuando tú antepones cualquier otra actividad por encima de la obra de Dios. Tú menosprecias a Cristo. Pero se requiere esfuerzo. Esfuerzo que muchos no están dispuestos a hacer. Porque estamos en una sociedad muy cómoda. No les digo, hermanos, que ellos leyeron el libro de la ley 1 hora. Yo no creo que se hayan quedado dormidos. Bueno, hay algunos, 3 horas. Hay algunos que se duermen parados. Yo he conocido a alguien. Así parado y uno lo ve y, Señor, para estar firme y roncan. Pero estamos en una cultura tan cómoda que todo lo queremos fácil. ¿No es así? Fácil. Un carro, trabaje. ¿Cuál trabaje? Un crédito, hombre. Una casa, hay que ahorrar. ¿Cuál ahorrar? Ahorita la sacamos a crédito. No importa si tenemos que trabajar los dos y después a los hijos ponerlos a trabajar, pero vamos a sacarlo. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas? Que nosotros no nos estamos esforzando para Dios, pero estamos dispuestos a esforzarnos para las cosas de este mundo. No nos esforzamos para servir a Dios, pero nos esforzamos por sacar adelante un proyecto familiar o personal. Pero para la obra de Dios no. Por eso se requiere esfuerzo. Hermano, hermana, si tú estás sirviendo a Dios, ese esfuerzo que tú estás haciendo, ese esfuerzo que hace tu familia, ese tiempo que tú sacrificas con tus hijos, nunca será en vano. Nunca, hermano. Puede que tu familia no lo entienda. Puede que tus hijos no lo entiendan. Pero Dios lo entiende. Dios lo conoce. Y ese esfuerzo nunca será en vano. Puede que un familiar tuyo no comprenda por qué tú sacrificas tiempo de diversión, de placeres, de proyectos, por invertirlo en la obra de Dios. Pero Dios sí lo entiende. Y Dios lo recompensará. Dios lo recompensará. Pero la cultura tan cómoda en la que nos encontramos nosotros no nos permite, hermanos, hacer un esfuerzo para la obra de Dios. Hay que pasar de la contemplación a la acción. Noten lo que dice Hebreos, capítulo 12. ¿Están entendiendo, hermanos? Bueno, ¿seguro? ¿Están cómodos todavía o ya se cansaron? ¿Están cómodos? Bueno. Recuerda, ya fue la tercera parte del día que leyeron el libro de la ley, ¿no? Prepárese. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Noten lo que dice el pasaje, que nosotros necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado y correr con paciencia. ¿Cuántos de aquí les gusta hacer deporte? Levante la mano. ¿Usted de los que hace deporte sale y dice, ay, ya me cansé, me devuelvo? ¿O es de los que dice, estoy cansado, pero voy a seguir? ¿Sí o no? A mí me gustaba esforzar mi cuerpo. Llegar a la casa, como dicen coloquialmente, fulminado. Cansado, agotado. Llegar con las últimas energías a casa me gustaba.
Dice que tenemos una carrera por delante. Pero para correr esa carrera necesitamos hacer lo que dice el versículo 12. Por lo cual, levanten las manos, ¿cómo? Caídas. ¿Se te han cansado las manos para servir, hermano o hermana? ¿Se te han cansado? ¿Se te cansan las manos para servir en tu casa? ¿Eres de aquellas mujeres que dicen, yo estoy cansada de hacer de comer, de lavar ropa, de cuidar muchachos, ya estoy cansada? ¿Ya te cansaste? Levanta esas manos caídas. Tú eres de los que dice, estoy cansado de estar sirviendo en la iglesia, nadie valora lo que hago, nadie lo aprecia. ¿Ya te cansaste? Levántalas. Levanta las manos caídas y enderecen las rodillas paralizadas. Y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea. Puede ser que tú te hayas cansado porque hayas sufrido una herida en tu vida. Alguien te hizo algo, alguien te ofendió, alguien no se portó contigo como tú esperabas, una infidelidad, una decepción. Y eso nos hiere. Pero el Señor dice, tú quieres sanarte, levanta las manos, endereza las rodillas y yo te voy a ayudar a sanar. Porque no podemos correr una carrera con paciencia heridos, no se puede, no avanzamos. ¿Ustedes se imaginan una competencia que vaya corriendo y botando sangre? Esa persona se va a debilitar, no va a llegar. Los únicos que hacen eso son los de las películas. Yo tengo que explicarle a mis hijos, de eso no es así. Ellos son los únicos que reciben 3, 4 disparos y siguen caminando. Yo digo, bueno, esos son los que necesitamos como futbolista, porque a un futbolista le tocan la cara, se tira al piso y da 20 vueltas. Necesitamos son esos futbolistas, 3 disparos y siguen corriendo. ¿Sí o no? Necesitamos ser sanados. Pero para ser sanados necesitamos tomar decisiones. Levántate de donde estás. No del lugar físico, sino del lugar espiritual en el que estás. Levántate, hermano, porque si no, allí vas a continuar. Si tú no tomas la decisión, nadie la tomará por ti. Levántate. Pídele a Dios, Señor, me cansé, pero sé que no me puedo cansar. Y me he quedado inmóvil, pero sé que necesito seguir caminando. Y traigo heridas, Señor, sánalas. Y Dios lo va a hacer. Y para eso se requiere, hermanos, esfuerzo. Último punto. Se ponen contentos, ¿no? Cuando uno dice último punto, wow, vuelve el espíritu al cuerpo. Bueno, último punto. Los enemigos de la obra de Dios. Versículos 19 y 20 de Nehemías. Devuélvase a Nehemías. Note lo que pasó con los enemigos del pueblo de Dios. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amigo o amiga que nos visita, como dicen por ahí el dicho popular, pare la oreja. Usted dijo que le gustaban las historias, bueno, pare la oreja, porque esto le conviene para su alma. Aquí nos vamos a encontrar nosotros con los enemigos de Dios. Y note, ¿dónde estaban los enemigos de Dios? Esos 3 personajes, 2 de ellos eran gobernadores y otro era un principal de la región arábica. Estaban alrededor de Jerusalén. Ahí cerquita. Y eran los enemigos del pueblo de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, tú eres un enemigo de los hijos de Dios. ¿Estás escuchando, amigo? ¿Amiga? Así tú creas que no. Si tú no eres hijo de Dios, tú eres un enemigo de Dios. Esa es tu condición espiritual. Esa es la condición de los enemigos de Dios. A veces los primeros en oponerse a los creyentes son los que tenemos cerca, familiares. Un esposo creyente con una mujer incrédula, ese es su primer enemigo. Y viceversa.
Hijos incrédulos son enemigos en el hogar. No estoy diciendo que los vas a tratar como enemigos y los vas a sacar, pero son enemigos. Padres incrédulos son enemigos del pueblo de Dios. Compañeros de trabajo, aunque con ellos te rías, más que con los hermanos, son enemigos. Vecinos, vecinas con las que sales y barres y ahí vas echando el cuento, ¿no? Son enemigos. Ay, hermano, ¿usted por qué dice esas cosas? Y yo la verdad, yo no creo que yo sea un enemigo. Santiago capítulo 4, versículo 4. No quiero que te vayas para la casa pensando que ese señor que está allá predicando me dijo cosas feas y yo no estoy de acuerdo. Yo nunca había escuchado eso en una iglesia. Antes nos habían enseñado que qué bueno que yo estuviera en la iglesia, que Dios me amaba mucho. Amén. Pero sigue siendo enemigo de Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Yo me gusta investigar las palabras en los diferentes lenguajes. En el griego, en el hebreo, en el latín, en el arcadio. La palabra cualquiera es cualquiera. No cambia. Cualquiera. ¿Ese cualquiera puede ser usted? ¿O no? Ah, no, hermano, cualquiera excepto yo. No hay excepción. Cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Sabes quiénes son los amigos de Dios? Jesús lo dijo. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes quiénes son los amigos del mundo? Los que hacen lo que el mundo enseña. Y lo que el mundo te enseña es a pecar. ¿Tú pecas o no? ¿Tú tienes malos pensamientos? ¿Tú fornicas? ¿Tú adulteras? ¿Tú estás viviendo en adulterio? ¿Tú estás viviendo en fornicación? ¿Tú consumes licor? ¿Tú mientes? Tú eres un amigo del mundo y por lo tanto eres enemigo de Dios. Los enemigos de Dios se oponen a la obra de Dios y hay enemigos de la obra de Dios metidos entre nosotros. Usted va a Hechos capítulo 8 y usted se va a dar cuenta que allá un hombre llamado Simón el Mago escuchó a Felipe, vio las señales que hacía Felipe, milagros. ¿Cuántos quisieran ver milagros aquí, no? Bueno, yo hoy vi muchos milagros, gloria a Dios. Vi hermanos que hace años no veía, vi milagros. La gente dice, ay, en esta iglesia no hacen milagros. Aquí hacen milagros, muchos. Pero dice la palabra que en Hechos 8 este hombre se bautizó y pensó que ser cristiano era un negocio. ¿Cuántos han pensado eso? Ay, yo veo que ese señor va a la iglesia y mire cómo le ha ido de bien, voy a empezar a ir a la iglesia. Eso es un negocio. Búscate un trading, ¿es que se llama eso? Una pirámide, te va mejor. Y este hombre se bautizó. Creyó que la obra de Dios era un negocio. Y cuando Pedro confronta su condición, él le dice, pídele a Dios y quizá te perdone el pensamiento y la intención de tu corazón, porque veo que en prisión de amargura y Él te encuentras. Bautizado en la iglesia, pero enemigo de la obra de Dios. Y hay muchos en la obra de Dios así. Dios permita que aquí no haya ninguno de esos, amén. No estamos tan seguros, yo tampoco. Pero eso pasa, hermanos. Eso pasa. Que los enemigos de la obra de Dios a veces los tenemos ahí cerquita. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? Bueno, los hijos de Dios resumidamente los encontramos nosotros en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. ¿Quiénes son ellos? Los que han obedecido el Evangelio,
los que se han bautizado para el perdón de sus pecados, los que han recibido el Espíritu Santo y que ahora han sido añadidos a la iglesia. Ellos son los hijos de Dios. Usted lo puede leer, Hechos capítulo 2, versículo 38 al versículo 41. Ellos son los hijos de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ya escuchó el Evangelio? ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado el Evangelio 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces? ¿Usted ha obedecido el Evangelio? ¿Usted ha recibido el perdón de sus pecados ya? ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo? ¿Usted está seguro que tiene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no se recibe porque alguien diga, reciban el Espíritu, yo voy a ungirlos, venga acá, yo lo unjo con mis manos. Así no se recibe. El Espíritu Santo se recibe cuando hemos obedecido el Evangelio y nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados. ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted hace parte de la iglesia? No de este lugar. Porque usted hoy puede estar aquí y no ser parte de la iglesia. Hay un hermano que colocaba este ejemplo, un poco grotesco, yo espero lo entiendan. Él decía, si yo voy a un asadero de pollo, ¿soy un pollo asado? ¿Sí? Si usted va a una panadería, ¿es un pan en la vitrina? No. ¿El que usted venga aquí lo hace cristiano? No. Si usted no ha entregado su vida al Señor, se ha arrepentido de corazón, si usted no ha obedecido el Evangelio siendo bautizado para el perdón de sus pecados, recibir el Espíritu Santo, ser añadido, ser puesto en la familia de Dios, ser revestido de Cristo, usted no es un hijo de Dios. Y usted se irá cómodamente desde esa silla al infierno. Cómodamente. Y a veces a nosotros no nos interesa que eso esté pasando. Venga a la iglesia. Y muchos llegan por curiosidad. No es curiosidad lo que nos debe mover. Debe ser la necesidad de que mi alma corre peligro si yo no me entrego al Señor. Hasta que tú no entiendas eso, tú eres un enemigo de Dios. Si estás vivo, Dios tiene una misericordia extendida sobre tu vida. Pero si tú mueres en esa condición, la ira de Dios vendrá sobre tu alma por toda la eternidad. Ese es el final de los enemigos de Dios. Por eso quería que supieras cuál es tu condición. Sí, te apreciamos y tú puedes ser muy amable y todo lo que quieras. Pero esa es tu condición espiritual. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, búsquelo para que no piense que estoy leyendo cosas o diciendo cosas que no están escritas. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados no como grupo familiar. Ay, pero es que yo tengo un familiar que va a la iglesia, y él ayuda mucho en la iglesia. No van a ser juzgados como grupo familiar. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aunque esté en una lista de miembros, si no está inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego que arde. Amigo y amiga, ese va a ser tu final. Ese va a ser tu final. A ti te parecerá que es cómico lo que decimos a veces, pero no hay que reírse de esto, porque ese será el final de los enemigos de Dios. Y hasta que tú no seas un hijo de Dios, tú eres un enemigo de Dios. Tú vas a ser lanzado al lago de fuego por un Dios amoroso, misericordioso, pero que es perfecto y por eso es justo. Él no pone una virtud por encima de otra.
Él es perfecto. Eso lo hace ser Dios. Eso lo hace ser Dios, ser perfecto. Y porque Él es santo, justo y perfecto, aquellos que se someten a Él voluntariamente, arrepentidos de sus pecados, los hace sus hijos y los tendrá por toda la eternidad en su presencia. Pero aquellos que escuchando su voluntad la menosprecian, no la obedecen, estarán eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Tú quieres estar allá, amigo? ¿Tú quieres estar allá? Porque parece que para algunos eso no es nada. Parece que para algunos dice, ay, ¿qué tal que sea mentira? Yo te pregunto, ¿y qué tal que sea verdad? ¿Qué tal que sea verdad? ¿Quién va a perder más? Nosotros, por vivir una vida piadosa, temerosa de un Dios que tú dices que no existe, pero para nosotros sí. Siendo honestos, siendo honrados, siendo fieles, siendo buenos padres, buenos trabajadores, siendo justos, siendo honestos, siendo leales, no mintiendo, no dañando nuestro cuerpo. O tú, que pecas, haces daño, te dañas a ti mismo, ¿quién va a perder más? Si al final nada de esto es cierto. ¿Quién? Si tú quieres ser un hijo de Dios, tú debes obedecer el Evangelio. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 15. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 15, dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Usted sabe cuándo se escribió ese pasaje? ¿Quién sabe? ¿En qué año se escribió la segunda carta de Pedro? Ahí más o menos, a ver. Estudiosos de la Biblia. Antes del 70, ¿no? Eso. Se cree que ya murió Pablo. Pablo muere más o menos año 67, antes de la destrucción de Jerusalén. Así que es un lapso de tiempo 68. ¿En qué época estamos? ¿Año qué? 2023. Haga la resta. ¿Cuántos años? Más o menos 1957 años, más o menos. ¿Sí? Hace 1957 años la gente decía que el Señor va a volver. Eso hace rato lo están diciendo. Hace 1957 años. Han pasado 1957 años y muchas personas todavía piensan igual. Que el Señor va a venir. Eso no pasa. Muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero te tengo una buena noticia. ¿Sabes por qué el Señor no ha venido? No porque la carretera Panorama se derrumbó, no es por eso, sino que es paciente para con nosotros. El Señor no ha venido porque ha tenido paciencia contigo, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que tú perezcas, Él quiere que tú seas salvo, pero Él quiere que tú procedas al arrepentimiento. Por eso el Señor no ha venido, porque Él es paciente y no quiere que ninguno perezca. Amigo o amiga, Dios no quiere que tú perezcas eternamente. Si tú viniste con un familiar, yo sé que ese familiar te ha dicho lo mismo, que Dios no quiere que tú perezcas, y ese familiar tampoco. O nosotros queremos que algún familiar perezca. No miren a la suegra, que la miren. No queremos que ningún familiar perezca, ¿sí o no? No queremos, por eso le invitamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso oramos incluso por ellos. Por eso vivimos en obediencia a Dios, en temor de Dios. Por eso les animamos muchas veces a acompañarnos a reuniones como estas. Y Dios te ha tenido paciencia. ¿Cuántos años tienes? Yo sé que aquí hay muchos que tienen más de 60, 70 años, aunque no lo parezcan. ¿Sí o no? Por ahí hay un personaje que va para los 100 y no lo parece. Después lo descubre. No lo parece. Se ve hasta más joven que alguno de nosotros. Y va para los 100. Tú no has vivido todo ese tiempo porque te hayas alimentado bien, hayas comido bien, hayas sido de una raza especial. Tú estás vivo porque Dios ha sido paciente contigo. Por eso estás vivo, por eso estás aquí. Pero escucha lo que dice el siguiente versículo. Pero el día del Señor vendrá, y vendrá,
¿Sabes cómo va a venir? Como ladrón en la noche. ¿Usted alguna vez ha escuchado que un ladrón le diga, mañana voy por la noche? Prepárese, yo. Tipo 9:30 voy llegando. O que usted esté saliendo de su casa y el ladrón le diga, allá en esta esquina lo espero yo, en una horita lo espero. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? ¿Cómo llegan los ladrones? Usted ni se da cuenta. Bueno, es posible que el Señor venga hoy. ¿Amén? Es posible que venga hoy. Es posible que venga en una hora. ¿Amén? ¿O es posible que tú te mueras ahí sentado? ¿Amén? Amén. Ay, muchos no están convencidos. Pero es posible morirte ahí sentado. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Y si tú no te has convertido, tú no vas a estar en la presencia de Dios. Tú vas a estar excluido de la gloria de Dios. ¿Eso es lo que quieres para tu alma? Versículo 10. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Así estamos esperando al Señor? ¿Amén? ¿O no? Así es que tenemos que esperarlo. Porque todo lo que vemos va a ser deshecho, hermanos. Con tanto esfuerzo que se hizo esta edificación va a ser deshecha. Con meses de estar trabajando, como lo decía una hermana, de estar lidiando con constructores, hermanos que sacrificaron tiempo con su familia, tiempo de sueño, empolvándose, enfermándose, tragando polvo, y todo esto va a ser deshecho. Todo. Pero las almas, unas estarán en la presencia de Dios y otras estarán sufriendo eternamente. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Te preocupa tu alma? Porque si tú no estás edificando la obra de Dios, tú eres un enemigo de Dios. Invitación, amigo que nos visitas, si tú no estás en Cristo, tu vida, tu hogar, tu alma están en ruina espiritual. Escucha, si tú no estás en Cristo, tu vida, tu alma, tu hogar están en ruina espiritual. Por eso el pecado ha entrado en tu vida. Tú haces lo que haces porque el pecado se apoderó de ti. Y hay gente que dice, yo hago lo que quiero. Sí, pero lo que quieres es pecar. Por eso haces lo que quieres. Eres esclavo del pecado. Tú no eres libre. Tú no eres libre. Tú eres esclavo del pecado. Por eso haces lo que tú crees que quieres. El problema es que haces lo que el pecado te dicta. Por eso es que nuestros hogares están sufriendo, porque el pecado ha entrado. Por eso es que muchas veces la relación con los hijos sufre, porque ha entrado el pecado. Porque hay ruina espiritual. Mira nuevamente cuál es tu condición, Efesios capítulo 2. Voy terminando ya. Póngase más contento, ahorita sí voy terminando. Efesios capítulo 2. Yo pensé que eso pasaba solo en la iglesia. Y una vez escuchando una conferencia me di cuenta que pasa en todas partes. Un conferencista después de 45 minutos dijo, es mi último punto, pero no se alegren tanto. En una conferencia. No pasa solo en la iglesia. Pasa en las películas, pasa en la vida real como TNT. Efesios 2, 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? ¿Cómo estás tú, amigo? ¿Cómo estás? Muerto en tus delitos y pecados. Y no mire al familiar diciéndole, ay, sí ve, mire, usted está así por eso. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora nos habla a nosotros. Hermano y hermana, aquí nos está hablando a nosotros. Estos somos nosotros. Todos nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, en un tiempo operaba sobre nosotros. Por eso en la iglesia nadie puede sentirse mejor que otro. Por eso cuando estamos con familiares incrédulos no podemos sentirnos mejores que ellos, porque nosotros venimos de allá. Hay que predicarles, hay que reprender las obras que son malas, pero no podemos sentirnos mejor que ellos, porque nosotros también vivimos en ese tiempo. Amigo y amiga, pero tú estás muerto hoy. Tú hablas, tú comes, tú ves, tú oyes, físicamente, pero espiritualmente tú estás muerto. Esa es tu condición. Esa es tu condición. ¿Deseas restaurar tu relación con Dios hoy? ¿Cuántos lo desean? Sean creyentes o no. Porque hay muchos que deberíamos de restaurar nuestra relación con Dios hoy, siendo aún hijos de Dios. Amigo que nos acompañas, ¿tú deseas restaurar tu relación con Dios hoy? O te hago otra pregunta. ¿Tú crees que si murieras hoy, despertarías en el paraíso? ¿Tú lo crees? Te hago otra pregunta. ¿Te gustaría un día cuando tu cuerpo exhale por última vez y el espíritu salga de él, estar eternamente con Dios? ¿Te gustaría? La pregunta es, ¿qué es lo que no te deja levantarte y obedecer el Evangelio? ¿Qué es lo que te está deteniendo para proceder al arrepentimiento e iniciar una nueva relación con Dios? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué te detiene? Pregúntate tú. Porque si tú quieres reconciliarte con Dios y vivir en la eternidad con Dios, pero no has obedecido el Evangelio, ¿qué te detiene? ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Qué es lo que no te deja? No es Dios, porque Dios no ha hecho nada para eso. Dios te ha estado invitando durante mucho tiempo. Bueno, son los hombres, ellos no le van a dar cuentas a Dios. Es que el mal testimonio de una persona que yo conozco, esa persona no le va a dar cuentas a Dios por tu alma. Tú vas a dar cuentas por tu alma. ¿Qué te está deteniendo para levantarte de esa silla y decir, yo quiero iniciar caminando con Dios este año? Quiero conocer el Evangelio, quiero que me expliquen lo que significa arrepentirse de corazón, porque quiero nacer de nuevo y estar en la presencia de Dios. Aplicaciones, hermanos. Debemos imitar a Nehemías y estar dispuestos a trabajar por la restauración de nuestra relación personal con Dios, la relación con la pareja, la relación con los hijos y las relaciones con los hermanos. ¿Se ha caído una relación con algún hermano? ¿Se ha deteriorado? Dios dice, esfuérzate, porque esa relación hay que restaurarla. En Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿qué horas tenemos? Estamos a tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí viene a decirnos cómo se restaura la relación con Dios, cómo se puede restaurar la relación en la familia y cómo se puede restaurar la relación con los hermanos. Porque ¿qué era lo que iba a hacer Nehemías? Restaurar. ¿Cómo se restauran esas relaciones? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre.
No mire al esposo, no, todavía no. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, por lo que acabo de decir, dice Pablo, desechen la mentira. Mire cómo se van colocando las piedras para restaurar las murallas. Desechar la mentira, cada uno con su prójimo, y hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aírate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, no guardes rencor contra nadie. El que hurtaba, versículo 27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Tú tienes amargura? Quítala. Porque eso no deja pegar una piedra contra la otra. Eso es un impermeabilizante que no deja que el cemento de la unidad nos mantenga juntos. Quítese toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Queremos restaurar la iglesia del Señor? ¿Cuántos lo quieren? ¿Queremos restaurar nuestra relación con Dios? ¿Queremos restaurar las relaciones en familia? Aquí está la forma. Quítese esto y hagan esto. Desechen el viejo hombre con sus vicios y pecados y revístanse de Cristo. No es mágico. No es que de aquí salieron con una fórmula, hermano, voy a orar por ti, el Espíritu Santo vendrá, sacará espíritu de amargura, espíritu de rencor, espíritu de pereza. No, eso no son espíritus, esos son pecados. No le eche la culpa al diablo de sus pecados. Esos son sus pecados, son mis pecados. Y hasta que no nos despojemos de ellos, no vamos a poder edificarnos, ni en lo personal, ni como familia, ni como iglesia, porque nosotros no estamos restaurando un lugar físico. Nosotros estamos restaurando la iglesia de Dios. Casa espiritual, para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.